a todos. Mi nombre es Mauro Suárez. Yo soy residente en neurocirugía y el día de hoy vamos a tratar un tema de interés de columna. Vamos a hablar acerca de escoliosis dolorosa. El asesor para esta charla es el doctor Gustavo Giralt. Entonces vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un paciente de 17 años que acude a consulta por un cuadro clínico de 2 años de evolución. El paciente refiere un dolor dorsal de tipo axial y radicular y es muy claro en decir que en el último año estos síntomas han progresado, ha empeorado su dolor y se ha vuelto refractario al manejo analgésico. Este dolor y la intensidad que tiene lo ha limitado en la actividad física y cuando se examinó el paciente no se encontró ningún déficit neurológico. El paciente aporta a la consulta esta radiografía de tórax que se realizó 2 años antes con el inicio del dolor. Reporta únicamente una curva con convexidad hacia la izquierda dorsal sin otras anormalidades y por esta razón los médicos que le ordenaron la radiografía le solicitaron este estudio panorámico de la columna vertebral, donde como pueden ver se ve esta curva escoliótica con convexidad hacia la izquierda, 23 grados en el ángulo de Cope. Con estos dos estudios, los médicos que habían valorado al paciente le diagnostican una escoliosis idiopática juvenil y dan de alta con manejo analgésico. Sin embargo, por la persistencia de los síntomas, el paciente consulta nuevamente. De pronto, con este cuadro clínico, alguno de los compañeros residentes que esté conectado le gustaría solicitar algún estudio adicional, o tiene alguna presunción diagnóstica, o tiene algún comentario. Muy bien. Entonces, Mauro, espérate un momentico. La idea es que cada uno de los que asisten hoy pues se sientan como tranquilos de dar cualquier opinión. El doctor Asensio está presente, el doctor Molina, y obviamente pues los residentes también nos gustaría que participaran. El doctor Daniel Apolinar, ¿qué piensa de esa radiografía? ¿Qué le llama la atención? Eso es una escoliosis, digamos, con una curva típica o no. ¿Cómo se debe estudiar? ¿Qué le preocupa del perfil imagenológico de ese paciente? Bueno, si Daniel no está conectado, cualquiera. Felipe Gutiérrez que haga el comentario. Aló, Nacho. Felipe, eso, adelante. Hola, acá estamos viendo una escoliosis, digamos, de 23 grados, pero llama la atención la dirección de la curva, que está como dice Maura, ahí está como hacia la izquierda y como recordamos, digamos que lo más frecuente es encontrar esa curva dirigida hacia la derecha, y si le sumamos el cuadro con el que presenta ese paciente de dolor, a mí sí me gustaría como de pronto pedir una resonancia magnética para, digamos, tratar de descartar alguna enfermedad, digámoslo, secundaria, más que clasificarla como una escoliosis idiopática del adolescente. Entonces a mí sí me hubiera gustado solicitar una resonancia magnética en este caso para descartar otra causa como etiología de la escoliosis.
Bueno, Felipe, eso es una curva atípica, ¿cierto? Es una curva torácica hacia la izquierda. Una pregunta para todos los asistentes: ¿qué tan importante es el dolor en los pacientes con escoliosis, inclusive escoliosis idiopática? ¿Qué tan importante es el dolor? El doctor Julián Zuluaga levantó la mano. Profesor, adelante. Buenos días para todos. La curva izquierda siempre es anormal, siempre. Siempre que usted tenga una curva izquierda la tiene que estudiar. O sea, eso nunca ha sido hepático. Eso sí es una cosa que tiene que quedar muy clara. Curva izquierda siempre hay que estudiarla. Curva izquierda dolorosa, sí que más. El dolor depende de la intensidad y depende de la localización y depende de si es una curva derecha o izquierda. Pues si tenés una curva derecha en un paciente que no tiene ninguna normalidad y es un dolor que se puede manejar, pues una podría considerarla idiopática, pero siempre es necesario estudiarlo. O sea, el dolor, la escoliosis idiopática no da dolor, pues no es frecuente que dé dolor. Ya después de descartar que no tiene ninguna normalidad, ya uno puede pensar que el dolor no es algo grave en la escoliosis, pero siempre hay que estudiarlo, siempre. Tiene varios factores: izquierdo, hombre y dolor. Tiene 3 factores para estudiarlo, siempre hay que estudiarlo. Uno ve con mucha frecuencia que los pacientes con escoliosis se quejan de dolor. De pronto alguno de los otros asistentes, el doctor Pablo Vela, el doctor Molina, alguno de los otros que eventualmente ven pacientes con escoliosis, pues uno en la consulta acá con frecuencia llegan, los pacientes con frecuencia se quejan de dolor. ¿Uno cómo pudiera caracterizar un poquito más ese dolor o qué tan frecuente es el dolor en la escoliosis? Felipe Gutiérrez, ¿qué tan frecuente es el dolor en la escoliosis? Los pacientes con escoliosis, el principal síntoma no es el dolor. Cuando presentan dolor los pacientes con escoliosis, digamos que se presenta más que todo cuando son curvas más pronunciadas, que empiezan a ser como una fatiga muscular, pero no es el síntoma cardinal en una escoliosis, y menos una escoliosis, digámoslo, con un ángulo de Koptan de 20 grados como tiene este paciente. Entonces yo pensaría que el dolor, y más que todas las características que nos dice Mauro, no es una característica frecuente encontrada en los pacientes con escoliosis idiopática. Perfecto. Adelante, Mauro. Listo, profe. Entonces, como decían los compañeros, Felipe, el doctor Julián, el doctor Giraldo. Parece que el doctor Molina quiere dar una opinión. Doctor Molina, adelante. Profesor Molina. Buenos días a todos, qué pena. No, simplemente es ratificar lo que están diciendo, y es, realmente es una escoliosis demasiado leve para una sintomatología tan florida, pues, o sea, porque es que realmente no cuadra, como dice el doctor anterior. Realmente el dolor en la escoliosis no es un signo marcador, al contrario, para este caso sería una bandera roja, porque precisamente está marcando algo. O sea, simplemente nos está levantando la mano, nos está diciendo, óigame, aquí hay algo distinto, y fuera pues de lo que ya han argumentado, la escoliosis hacia la izquierda y en un paciente tan joven con una escoliosis, porque uno se podría quedar con que simplemente es una escoliosis idiopática del adolescente, sí, pero realmente no es la curva típica de ello, ni la sintomatología típica. Entonces, bandera roja, estudio horizontal, como dijeron al principio, con una resonancia con contraste. Pues inicialmente, probablemente, si estamos sospechando probablemente una escoliosis, seguramente van a pedir la simple, pero de acuerdo a hallazgos o de acuerdo a alguna otra cosa, y si estamos sospechando alguna otra cosa adicional, tocaría mirar con mucho cuidado la radiografía, para mirar si definitivamente se pide más bien con contraste, para descartar alguna otra, pues para que le dé uno más herramientas para poder hacer diagnóstico. Lo que pasa es que es muy importante también caracterizar el tipo de dolor. Pues el dolor en escoliosis es un dolor mecánico. Y en curvas grandes, en curvas pequeñas, pues hay que preguntarle si tiene dolor en reposo, si el dolor es cuando cesa las actividades.
pero esta curva es anormal, esta curva es completamente anormal. Siempre curva izquierda hay que estudiarla, siempre. Listo, profe, muchas gracias. Y adicionalmente, el paciente tenía también dolor radicular, adicional al dolor mecánico, entonces esto era aún más atípico y más con la curvatura que presenta, que es de un poco bajo grado, como dice el doctor. Dentro de los estudios que se solicitaron, se solicitó este TAC de columna dorsal, que está corriendo el video. Todos pueden ver bien el video. Sí. Listo. Ahí está la causa de la escoliosis. Sí, señor. Piensa el profesor Asensio de esa imagen, o alguno de los residentes primero y el doctor Asensio después nos ilustra con su sabiduría. Dejar las imágenes congeladas que representan la patología, eso. Bueno, alguno de los residentes, Daniela. Adelante, Felipe. Superior. Como un cambio en la densidad ósea del cuerpo, que también nos incluye el pedículo izquierdo y un poco en la articulación facetaria. Pensaríamos que la causa de esta escoliosis sí es una causa secundaria, probablemente una infiltración tumoral. Entonces yo pensaría que el paso a seguir sería hacer una biopsia, como para tratar de esclarecer el diagnóstico y según eso ir pensando en un tratamiento, no solo en el tratamiento de la escoliosis, sino más bien buscando el tratamiento de esa infiltración vertebral, que podría ser una cirugía, digamos, lo más grande, como una resección en bloque, según pues lo que nos arroje la patología de la biopsia. Listo. Gustavo. Mauro, doctor Mauro. Profesor, Buenos días. Sí, ¿cómo estás? la imagen tomográfica muestra, bueno, primero decir que estoy dateado porque pues conozco el diagnóstico de discusión y segundo dispuse de las imágenes previamente. Pero independiente de eso, la semiología radiológica del caso, basada en la tomografía y después vamos a ver en la resonancia, nos muestra un diagnóstico que tiene especificidad radiológica. Cuando vemos la articulación facetaria, específicamente la faceta superior de este cuerpo vertebral, creo que este 4, según me dijo Mauro, se ve una lesión expansiva, es una lesión que ensancha, es una lesión que ocupa volumen, es una lesión que tiene un contorno definido, unos márgenes bien circunscritos, una zona de transición estrecha, es hipodensa y tiene entonces varias características puntuales. Primero, esa descripción que acabo de hacer corresponde a lo que se denomina nido nicho. Segundo, tiene una esclerosis muy clara en otras partes del arco neural e incluso en parte del arco costal derecho, que es el adyacente a esa articulación facetaria. Entonces, cuando vemos la imagen sagital,
proyección sagital que tiene el doctor, vemos que ese fenómeno expansivo nos está generando disminución en la amplitud del foramen de emergencia radicular y digamos que eso nos explica parte de la sintomatología. Es una imagen, como dije, altamente específica y cuando uno ve esta imagen, pues lo que quiere hacer es una resonancia para ver si tiene la característica complementaria que es el edema óseo exagerado o el edema óseo notorio en una secuencia de T2 o de STIR. Y por último, como dijo el doctor Molina, pues la parte del contraste, que no es estrictamente necesario para este caso puntual, pero que sí puede dar algo de información complementaria y añadir más especificidad aún a lo que parece ser un osteoma osteoide o un osteoblastoma. La diferencia, pues como todos lo saben, pues, aquí no vamos a decir nada que no esté escrito ni que no sepan todos, se basa en tamaño, según los autores puede ser 1, 1.5, 2 centímetros, pero hay otras pequeñas características como son la parte expansiva, el crecimiento rápido, la presencia de compromiso de tejidos blandos que indican más o que lo hacen virar a uno más hacia el diagnóstico de osteoblastoma que de osteoma osteoide. El edema óseo y la morfología del nicho en la tomografía, pues son comunes a las dos entidades. Cedo la palabra. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor Asensio. Bueno, y aquí vemos la resonancia magnética, lo que nos comentaba el doctor Asensio, vemos una lesión expansiva en esta faceta y un comportamiento iso-hipointenso en T1 y hipointenso en T2 con edema óseo importante que se ve en el T2, en el cuerpo vertebral, en la costilla derecha, características que ya nos había mencionado el doctor Asensio, y vemos un compromiso de los elementos posteriores predominantemente del pedículo, de la transversa, la lámina, la espinosa y edema hacia la articulación costotransversa y hacia el cuerpo vertebral. Entonces, con este cuadro clínico, estos hallazgos de resonancia, aquí vemos nuevamente un corte sagital, una lesión expansiva en la faceta, articulación facetaria de T4, hipointensa en T2, hipointensa en T1 y con captación de contraste. Con este caso clínico se decidió, como decía el doctor Felipe, llevar una biopsia percutánea con el diagnóstico de osteoblastoma. Entonces, queremos preguntar a los asistentes qué opciones de manejo considerarían en este tipo de lesión. Si consideran llevar a este paciente a una resección en bloque con márgenes amplios o por el contrario, llevar al paciente a una resección intralesional, un manejo un poco más conservador o menos invasivo como la radioterapia o un manejo expectante con resonancia y seguimiento con imágenes panorámicas, a ver si progresión de la curva y decidir algún tipo de manejo quirúrgico o si hay algún otro manejo por el que opten los asistentes. Adelante, profesor Molina. Bueno, yo pienso que aquí unos puntos importantes es, primero en el TAC, uno, de acuerdo a lo que decía, creo que fue el residente el que leyó el TAC, uno sí veía una lesión como infiltrante, digamos, en el cuerpo de la vértebra, y probablemente eso confunde, porque uno veía claramente la lesión en el pedículo, en el pedículo y se acompañaba, digamos, de eso. Probablemente ese sea el reflejo de lo que se vio en la resonancia, que es el edema, precisamente el gran edema óseo que se presenta secundario a esto. Entonces uno lo primero que tiene que pensar es, ¿qué edad tiene el paciente? Tiene 14, 16 años, 17. Tiene un dolor, 17 años, un dolor atípico en la columna, y un hallazgo de una lesión en la parte de la vértebra, sobre todo en la parte posterior, en el arco posterior de la vértebra. Entonces, uno empieza a armar un rompecabezas y uno empieza a decir, pues lo más probable es que sea o un osteoma osteoide o un osteoblastoma, pues digamos por presentación. Una curva típica, un dolor atípico, un dolor que probablemente, como decía el doctor que está haciendo la presentación, uno debería preguntar el tipo de dolor. Probablemente sea un dolor de esos que sea característico, que sea más en reposo, que se dé
al antiinflamatorio inicialmente, bueno, que es más o menos que es nocturno, que lo despierta de noche, la bandera roja, pues, que estábamos hablando antes. Entonces, digamos que todo eso le ayuda a uno a ir conformando y a ir pensando que probablemente la primera opción es eso, un osteoblastoma o un osteoma osteoide. Más frecuentemente probablemente los osteoblastomas que el osteoma osteoide, pero se presentan ambos y la diferencia, como decía el doctor Asensio, es probablemente el tamaño, básicamente el tamaño del nicho, que es la presentación atípica. Del tratamiento, pues yo, no sé, yo quiero esperar a contarles otra cosa, pero no sé si de pronto después de que haya alguna opinión y mirar normalmente qué están haciendo, a ver yo pues quisiera presentar otra alternativa distinta, pero no sé si decirla ya, Gustavo, y desviar un poco la discusión sobre ese lado o nos quedamos inicialmente con esto y miramos a ver qué hacemos. No, adelante, profesor. ¿Sí? Pues Bueno, listo. libre de opinar. Nosotros claramente hemos evolucionado, digo nosotros en ortopedia oncológica, claramente hemos evolucionado en el manejo del osteoma osteoide. El osteoma osteoide generalmente puede ser o intracortical o intramedular, en los huesos largos, en las costillas, en cualquier parte, y son muy atípicos, más de adolescentes más o menos de esta edad, y muy dolorosos, o sea, muy sintomáticos. Muchas veces nos enfrentábamos a niños en donde tenían un osteoma osteoide, por ejemplo, en el trocánter menor, y tocaba hacer unas cirugías salvajes porque pues son las cirugías de abordajes muy grandes, como en este caso, que toca hacer también un abordaje grande, probablemente una resección del pedículo, probablemente una cirugía, unos manejos quirúrgicos grandes, amplios, para poder resecar, y si tan de malas que como uno no ve realmente la lesión, excepto en casos muy puntuales, no es capaz de resecar toda la lesión o la lesión completa, termina uno con recaídas y las recaídas realmente no es que sean recaídas, sino que son tumores residuales que realmente no se resecaron completamente. Y la evolución nos ha mostrado que hoy en día los estamos manejando con muy buena tasa de éxito, con radiofrecuencias y que nos ayudan a hacer una punción más o menos guiada, como la que estuvieron mostrando ahorita cuando hicieron la biopsia, y con ello les aplicamos radiofrecuencia. Aquí tocaría mirar muy bien con radiología intervencionista por la cercanía de la médula. Realmente no tengo experiencia en el pedículo, pero yo pensaría que es factible hacerlo porque realmente la radiofrecuencia puede ser un método que puede llegar a ser seguro, porque uno con las agujas, uno puede calcular exactamente el diámetro y la radiación, o sea, digamos, la expansión de calor que uno va a dar alrededor, y si no está exponiendo la médula, pues creo que podría ser una alternativa a pensar en este caso, pero vuelvo y repito, no tengo la experiencia para plantearlo como único objetivo, aunque sí lo hacemos así en los huesos largos en diferentes. El único problema que tuvimos fue la primera vez tal vez que lo hicimos en la tibia, en la cara anteromedial de la tibia, con la piel muy cerquita, y no tuvimos la precaución de proteger la piel con el protector pues que se le pone, y desafortunadamente tuvimos un aro de quemadura de medio centímetro alrededor del sitio de punción, pero de resto nunca hemos tenido ninguna otra complicación al respecto. Entonces, pues bueno, no sé, es una alternativa que creo que podemos explorar, mirar a ver qué experiencia hay que hay en la literatura al respecto, en columna, vuelvo y repito, porque como les digo, ya en lo que hacemos nosotros está claramente descrito y ya nosotros ya no volvimos a operar pacientes con osteoma osteoide. Gracias. Profesor, y una pregunta, ¿y qué tan efectivo es el tratamiento con radiofrecuencia en las extremidades? O sea, ¿cuál es la tasa de Suprema, recidiva que ustedes tienen? ninguna. Si usted lo hace en el nicho donde es, en el punto que es, no hemos tenido uno. Solamente tuve un paciente que recibí que le habían hecho procedimientos y cuando revisamos el procedimiento realmente no habían hecho la radiofrecuencia en donde era. O sea, la habían hecho al lado o no habían llegado realmente al nicho. Y eso es lo importante. Lo importante es que tenga una persona, por ejemplo, si están en San Vicente, pues yo no sé si el doctor Echeverry sigue trabajando en San Vicente, pero con él hemos hecho muchos, aquí en el Pablo Tobón también, con el grupo de radiología intervencionista, y nos ha ido supremamente bien. Es que el paciente entra con un dolor impresionante, se hace bajo anestesia, obviamente, y el paciente se despierta sin dolor. El dolor típico de los hematoides se quita inmediatamente, quedan con una molestia o con simplemente una sintomatología por el procedimiento, pero con antiinflamatorio se ve al otro día y es supremamente efectivo. Les he hecho académicamente seguimiento inclusive con imágenes,
aunque no está indicado porque realmente no ve uno cambios significativos, pero uno ve cómo el hueso va remodelando con el tiempo y la sintomatología es completamente distinta. En mano es el único sitio donde todavía tengo que operarlos porque como la piel está tan superficial, no me he atrevido, en dedos pues, de la mano y en los huesos del carpo, no me he atrevido a hacerlo todavía con radiofrecuencia porque me da susto de pronto la piel más que la recaída, pero la respuesta es supremamente buena, o sea, supremamente exitosa pues. Lo único que tocaría, evaluar sería, digamos, de verdad, la posición en que está, pues al lado del pedículo, al lado de la médula, Claro. que uno no vaya a tener una alteración de la médula, pues por la expansión de calor. Pero, pues si uno tiene un continente como es la pared, que realmente no debería, pues debería ser continente, digamos, debería limitar esa parte, yo no creería que haya problema, pero, vuelvo y repito, sí, por mi falta de experiencia, sí creo que vale la pena explorarlo. Bueno, sí, no sé si Mauro ahorita va a hablar algo del tema, de pronto al final podemos hacer algo como de discusión alrededor de la radiofrecuencia, porque realmente radiofrecuencia en columna en tumores benignos realmente no se ha explorado mucho, las series de casos son muy escasas y actualmente se usa principalmente en metástasis como un manejo paliativo de las metástasis, pero bueno, al final podemos de pronto discutir algo de radiofrecuencia en columna. Bueno, adelante Mauro. Bueno, profesores, muchas gracias. Entonces, tenemos inicialmente un paciente con dolor de espalda dorsal y con una escoliosis. Entonces, la primera pregunta es la que nos hacía el doctor Giraldo, si la escoliosis dolorosa es siempre un signo de alarma. Entonces, cuando evaluamos únicamente el dolor como síntoma, debemos recordar que en general es un proceso benigno y autolimitado. Sin embargo, hay diversas etiologías inflamatorias, infecciosas, neoplásicas o congénitas que siempre debemos descartar antes de dar alta a un paciente con dolor. ¿En qué casos debemos descartarlas? Cuando el paciente tiene banderas rojas. Recordemos que nuestro paciente tenía algunas banderas rojas, tenía dolor radicular, tenía empeoramiento a lo largo del tiempo, tenía un dolor de larga duración, más de 4 semanas, un dolor que lo limitaba para la actividad física y que no respondía bien a los medicamentos. Estas son claras banderas rojas para prestarle atención al dolor. Pero si a este dolor le sumamos que el paciente tenía una escoliosis, entonces entramos al enfoque del paciente con escoliosis dolorosa. Cuando hablamos de un paciente con escoliosis, tenemos 3 objetivos principales. Lo primero es identificar si hay alguna causa subyacente de la deformidad espinal. Lo segundo es evaluar la gravedad de la deformidad. Y, en tercer lugar, determinar si esa curva es típica o atípica. Y, como nos comentaba el doctor Julián, pues hay unas características atípicas de las curvas en los pacientes. Una es una curva estructural en un hombre, un dolor significativo. El dolor puede estar presente en la escoliosis, pero no debe ser la característica principal de la escoliosis. Cuando el dolor es significativo y particularmente en la noche y refractario a medicamentos, siempre marca atipicidad de esa curva y es una bandera roja. Adicionalmente, las curvas con convexidad hacia la izquierda, como comentaba Felipe, son atípicas. Todo paciente que tenga escoliosis y tenga anormalidad neurológica, sean síntomas o signos, curvas rápidamente progresivas o una curva que inicia en la niñez, son banderas rojas para determinar que esa curva es atípica y hay mayor riesgo de una anomalía intraespinal, por lo que se requieren estudios de imagen. ¿Qué modalidad de imagen? La imagen más usual para iniciar el estudio de los pacientes adolescentes con dolor dorsal y escoliosis es la radiografía, y la modalidad para ver la carga axial, el comportamiento de la columna y su balance sagital y coronal va a ser la panorámica. Sin embargo, como vimos, esta no es la más sensible y específica para descartar lesiones espinales. Por eso hay otros estudios, como el TAC, que siempre va a ser nuestro gol estándar para la valoración ósea y en los pacientes que han presentado trauma agudo. La resonancia obviamente nos va a aportar el estudio del canal medular, de la médula, los ligamentos y los discos intervertebrales. Y para aquellos pacientes donde hay un dolor refractario y donde no se ha encontrado una causa aparente por TAC-resonancia, tenemos los estudios nucleares, principalmente la gammagrafía con tecnesio 99, que en lesiones óseas con actividad osteoclástica importante es muy sensible y específica. Entonces, lo primero a dejar claro en esta charla es que el dolor puede existir en los pacientes con escoliosis. Es un dolor mecánico
pero no debe ser la característica principal de esa escoliosis. Cuando ese dolor está marcando lo principal del cuadro clínico, siempre se va a hacer una investigación avanzada con imágenes en todas las curvas dolorosas. Adicionalmente, recordemos que nuestro paciente fue clasificado como una escoliosis idiopática del adolescente, pero para poder hacer ese diagnóstico, nosotros debemos descartar síndromes, debemos descartar lesiones congénitas, afectaciones neuromusculares o lesiones adquiridas de la columna vertebral, y esto evidentemente no se puede realizar únicamente con un estudio radiográfico, por lo cual, ante los signos de atipicidad de la curva y los signos clínicos del paciente, no podíamos hacer un diagnóstico de escoliosis idiopática. En general, las escoliosis juveniles dolorosas de etiología neoplásica tienen características que son muy clave, como una escoliosis focal progresiva, de rápida progresión, debilidad, signos piramidales, alteración de la marcha, un dolor que es típicamente en reposo y nocturno y refractario a los medicamentos, como el de este paciente. Y tenemos múltiples causas primarias, secundarias, benignas y malignas. Entre las más frecuentes espinales primarias tenemos el osteoma osteoide, el osteoblastoma y el quiste óseo aneurismático. Otras lesiones malignas como el sarcoma de Ewing, los linfomas, menos frecuentemente las lesiones metastásicas, y también podemos tener escoliosis secundaria a lesiones medulares, intra o extramedulares. Como ya sabemos, nuestro paciente presenta un tumor primario espinal, entonces vamos a repasar algo del enfoque de los tumores espinales primarios. En general, son tumores raros, aproximadamente el 10% de todos los tumores óseos, y si comparamos su incidencia con los tumores metastásicos, es 30 a 50 veces mayor la incidencia de los tumores metastásicos en general. La clínica se caracteriza por ser un dolor que puede darse con la actividad de forma frecuente, pero que típicamente también se presenta en reposo. Puede ser un dolor de carácter mecánico y radicular por alteraciones discoligamentarias, pero también por compresión de estructuras neurológicas, como veíamos en la imagen de nuestro paciente. Y siempre ante una escoliosis dolorosa en un adolescente va a ser muy sugestivo en evidencia de lesión la existencia de una sospecha diagnóstica de un osteomastoide o un osteoblastoma. Como vemos aquí, hay múltiples lesiones en este cuadro, todas son lesiones espinales primarias benignas, y vemos cómo las dos lesiones que aparecen entre la primera, segunda e inicios de la tercera década y que comprometen predominantemente elementos posteriores y tienen esa característica de nido lecho, como nos comentaba el doctor Asensio, son el osteomastoide y el osteoblastoma. Dentro del enfoque de los tumores espinales primarios, debemos recordar que siempre debemos realizar una biopsia. Esta biopsia debe tener unas características y idealmente también realizar cultivos para descartar infecciones asociadas al cuadro. Algunos autores dicen que en pacientes con lesiones asintomáticas, latentes, donde no se muestre seguimiento durante las imágenes seriadas y tenga una imagen patognomónica, podría prescindirse de la biopsia. Sin embargo, la recomendación actual es fuerte a favor de realizar una biopsia siempre en estos pacientes para poder trazar un plan de manejo adecuado. Y la importancia de la biopsia radica en que con ella podemos completar nuestra clasificación, estratificación oncológica. Actualmente la estratificación oncológica de los tumores espinales primarios la realizamos con la clasificación de Enneking porque nos habla del comportamiento biológico de los tumores en huesos y tejidos blandos, y aquí vamos a clasificar estos tumores en tres, como tumores benignos, malignos y metastásicos, cada uno con unos estadios según unas características de imagen, unas características clínicas y unas características histológicas. Es importante aplicar esta escala porque nos va a dictar un pronóstico en los pacientes y va a guiar el manejo quirúrgico dándonos una idea de la resección que debemos lograr. Entonces, cuando hablamos de los tumores benignos, hablamos de tres categorías. Estadio 1, aquel tumor que es latente o inactivo y que va a tener una cápsula clara que rodea el tumor. S2 o estadio 2 es un tumor que va a crecer muy lentamente, su cápsula es más fina y está rodeado de un tejido reactivo, una pseudocápsula, y un estadio 3 que es un tumor que crece mucho más rápido, una cápsula muy fina y en algunas ocasiones inexistente, y la zona reactiva es más vascularizada y más ancha. También tenemos tumores malignos en 4 estadios que se van a dividir según si son de bajo grado o de alto grado y si son intra o extracompartimentales. Y aquí extracompartimental es todo tumor que salga del cuerpo vertebral o de la vértebra.
Entonces, dependiendo de si es alto grado extracompartimental, será el de mayor grado, y si es bajo grado intracompartimental, será el de menor grado de esta clasificación de estadios de tumores malignos. Igualmente, los tumores metastásicos son de alto grado y pueden ser intra o extracompartimentales. Lo importante de esta clasificación es que, como ustedes pueden ver en la tabla, dependiendo de si es benigno o maligno o metastásico, vamos a tener diferentes grados de resección deseados con la cirugía que vamos a aplicar. Si estamos ante una lesión Anakin-2, ¿sí? Podemos aplicar de una forma segura y con una baja tasa de recurrencia, es una decisión intralesional. Si estamos ante una lesión benigna de Anakin-3, vamos a requerir una decisión en bloque con márgenes marginales, y si estamos ante lesiones malignas, vamos a realizar siempre una decisión en bloque con márgenes amplios, es decir, disecando a través de tejido sano. Y si estamos ante lesiones metastásicas, siempre va a ser necesario, a pesar de la decisión en bloque con márgenes amplios, las terapias adyuvantes. Así como en lesiones metastásicas, los manejos serán paliativos. Pero luego de tener claro la indicación quirúrgica y los márgenes deseados, debo trazar un plan quirúrgico. Y para eso se realizó esta clasificación, que es la clasificación de Oriani, que nos va a indicar cuál es la vía de abordaje a la hora de tratar estas lesiones para lograr esos márgenes deseados por la clasificación de Anakin. Lo primero es que se realiza una división en 12 zonas del cuerpo vertebral, de la vértebra, y se realiza una división de los tejidos prevertebrales, desde un tejido extravertebral hasta un tejido intradural y extradural, que son los más profundos, y esto me ayuda a decidir la vía de abordaje. Entonces, si nosotros recordamos nuestra lesión, ¿sí? Una lesión de elementos posteriores de la espinosa que invade el pedículo, entonces podemos asemejarla a esta lesión indicada en el artículo del doctor Boriani, donde hay un compromiso entre las áreas 1 y 5 de la vértebra, y donde, dependiendo del grado de Anakin, podemos hacer una resección intralesional con un abordaje vía posterior, o una osteotomía sagital por un abordaje posterior para hacer una resección en bloque. Hablando del osteoblastoma espinal en específico, este es aproximadamente 1% de los tumores óseos primarios benignos. Es un tumor que en el 40% de los casos va a ser espinal, en el resto de los casos estará en el esqueleto apendicular, y como nos comentaba el doctor Asensio, es indistinguible de su contraparte más pequeña, el osteomastoide. Desde el punto de vista histológico e imagenológico, su diferencia radica en el tamaño. Los osteoblastomas suelen ser mayores a 2 centímetros de diámetro y los osteomastoides suelen ser menores a 1.5 centímetros. Y algo que marca la diferencia es que en ocasiones puede tener una transformación maligna de un osteosarcoma o recurrencias locales extensas. Por eso es importante la estadificación imagenológica e histológica a la hora de indicar un tratamiento. El osteoblastoma es más frecuente en la columna cervical y lumbar. Como vemos en nuestro caso, se puede presentar en tercer lugar en la región torácica y en cuarto lugar en el sacro, y va a ser una lesión que se localiza predominantemente en los elementos posteriores, y hasta un tercio de estos puede extenderse hasta el cuerpo vertebral. En la literatura se dividen los osteoblastomas como convencionales y agresivos. Algunas diferencias histopatológicas y clínicas, principalmente la fosfatasa alcalina, que es producida por los osteoblastomas agresivos, va a marcar una pauta desde el punto de vista bioquímico porque va a ser mucho más alta, y desde el punto de vista histopatológico, estos osteoblastomas tendrán mayor capacidad de invadir el hueso cortical y osteoblastos epiteloides más grandes. Desde el punto de vista imagenológico, como nos explicaba el doctor Asensio, son lesiones radiolúcidas en la radiografía, que en el TAC pueden comportarse de múltiples formas. Tienen la apariencia nido, lecho, con calcificaciones en el nido, con bordes escleróticos en la lesión, como podemos ver. En ocasiones pueden ser expansivas y generar compresión de elementos vasculares o nerviosos. Y en la resonancia van a ser lesiones que típicamente son iso-hipointensas en T1, iso-hiperintensas en T2, que pueden tener una captación variable del contraste y que típicamente van a tener una zona reactiva adyacente a la lesión en cuerpos vertebrales o elementos de tejidos blandos y óseos adyacentes, que van a ser muy difícil distinguir los verdaderos márgenes del tumor. Adicionalmente, las imágenes de medicina nuclear, como la gammagrafía, van a ser muy sensibles y específicas para determinar la captación
al tecnesio 99 de este tumor. Estábamos hablando del osteoblastoma en su variante más agresiva y decíamos que imagenológicamente esta lesión se caracteriza porque tiene un componente más lítico vertebral, una extensión intracanal y paravertebral más frecuentemente, y en promedio tienden a ser 1.5 a 2 centímetros mayores que su variante convencional. Desde el punto de vista clínico, estos tumores se asocian típicamente a un adolescente con un dolor de espalda persistente y refractario, como en nuestro caso clínico. 50% de estos pacientes tendrán radiculopatía y hasta un 30% van a tener déficit motor. Y un cuadro muy específico es una escoliosis dolorosa rápidamente progresiva, como veíamos en nuestro caso. La lesión suele ser contralateral al lado convexo de la curva. Inicialmente esta curva va a surgir como reacción al dolor, y esta curva es más frecuente en aquellos pacientes con osteoblastomas torácicos y lumbares. Sin embargo, si estos pacientes son sometidos a intervención quirúrgica y esa intervención quirúrgica es adecuada y temprana, la mayoría van a tener una resolución o una mejoría muy adecuada de su deformidad espinal. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen un retraso en el tratamiento van a terminar en una curva estructural. En cuanto al tratamiento de los osteoblastomas, es un desafío diagnóstico y terapéutico porque, como vemos, tienen una amplia gama de hallazgos clínicos, radiográficos y comportamiento biológico. La mayoría de los osteoblastomas pueden clasificarse como tumores benignos en estadios de NQ2 y 3, pero es demasiado fundamental determinar la estrategia de manejo inicial, porque una resección inapropiada inicial conduce a mayor probabilidad de recidiva local y progresión a la malignidad. Vemos cómo la recurrencia es 10 veces mayor en aquellos pacientes que habían sido sometidos previamente o a una biopsia abierta o un tratamiento quirúrgico inadecuado. Por tanto, el tratamiento inicial es el que más va a impactar en el pronóstico de estas lesiones. Entonces, cuando nosotros confirmamos por una biopsia el diagnóstico de osteoblastoma, vamos a determinar por hallazgos imagenológicos, histopatológicos y clínicos si se trata de un NQ3, un NQ1 y 2, que son los más frecuentes. Desde el punto de vista imagenológico, un NQ2 es aquellos pacientes que tienen cambios líticos y escleróticos con bordes bien definidos y que no invaden tejidos blandos. Y una lesión en NQ3 son esas lesiones que vimos ahora, completamente osteolíticos, que erosionan e invaden la cortical y que pueden infiltrar tanto el canal espinal como tejidos blandos paravertebrales. Si estamos ante un NQ1 y 2, lo ideal es hacer una resección intralesional con una recurrencia de aproximadamente el 10% en las series más grandes. Y si estamos ante un NQ3, lo ideal es hacer una resección en bloque con márgenes amplios. Sin embargo, si por cuestiones anatómicas del paciente no se puede realizar una resección intralesional, entonces una resección en bloque se puede considerar la resección intralesional con adyuvancia posoperatoria, principalmente radioterapia. Esto es porque cuando realizamos una resección intralesional en los NQ3 encontramos recurrencias mayores al 50% versus el 10%, que es el estándar en la literatura cuando se realiza excisiones en bloque en este tipo de tumor. En cuanto a la radioterapia, durante los años previos fue controvertida y hoy se sabe que como terapia única es ineficaz. Se utilizan dosis fraccionadas de 50 grays, 2 grays durante 5 días a la semana por 5 semanas, y la serie con mayor seguimiento de pacientes tratados con radioterapia en tumores NQ3 con resecciones intralesionales y radioterapia posoperatoria no ha evidenciado recurrencias con seguimientos mayores a 20 años, que son series publicadas por el doctor Boriani. Entonces, si volvemos a nuestro caso clínico, vemos que es un osteoblastoma, por características de imágenes histopatológicas se clasificó como un NQ2. Este paciente fue llevado a una resección intralesional, se resecaron ambos pedículos derechos de las vértebras T4, T5, sus carillas articulares, se hizo una osteotomía en la costilla de T4 y T5 y se realizó una instrumentación transpedicular de T3 a T10, como podemos ver. Aquí vemos las resonancias preoperatorias y la resonancia de control de 2 años postoperatorio. Vemos cómo hay ausencia de elementos posteriores totalmente del pedículo derecho y cómo esa área reactiva que realzaba en el T2 en el cuerpo vertebral de T4 ha desaparecido. Igualmente vemos aquí la resonancia en T1 simple y en T1 contrastado y vemos cómo no hay una captación en el posoperatorio a los 2 años ni del cuerpo vertebral ni en tejidos paraespinales. Y aquí
una imagen de resonancia en un corte sagital, una secuencia STIR, y vemos como los cuerpos vertebrales de T4 y T5 que tenían un edema importante ya no tienen esta reacción inflamatoria secundaria al osteoblastoma. Muchas gracias. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Queda abierta la discusión. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Es que no alcancé a ver bien qué tamaño de fusión le hicieron a este paciente y por qué más de 2 niveles. Esa es una de las, digamos, de lo que vale la pena discutir en este caso. Si querés, Mauro, poner las imágenes iniciales de rayos X simples y puedes poner el resultado quirúrgico. Que realmente, pues eso digamos que generaba mucha inquietud de, de cómo, digamos, lidiar entre una resección vertebral amplia, porque fue una resección vertebral amplia en un paciente que tenía una deformidad ya de más de 2 años de evolución. Entonces, nosotros pues finalmente decidimos instrumentar la escoliosis considerando que la resección vertebral fue muy amplia y parar, digamos, o instrumentar menos sería no incluir el ápex de la deformidad. Entonces realmente digamos que teníamos el temor de que la deformidad se descompensara. O sea, realmente parece ser una cirugía pues extensa, grande, pero había muchas razones o algunas razones para hacerlo. Adelante, Julián. Julián, adelante. Aló. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos oyendo. Antes de esas son las razones para hacer una instrumentación larga, porque es que para dentro del lápiz de las cosas la va a descompensar. En el látex la descompensa completamente. Julián, hay mucha bulla, no se te escucha nada. Hay mucha bulla alrededor. Mauro, ponete porfa la placa pre. Hola. Hola. Adelante, Julián, tenés mucha bulla. Nacho, decirle a Mauro que ponga la placa prequirúrgica por la panorámica. Ahí está puesta. No la estamos viendo, Nacho. No la estamos viendo. ¿Ahí sí o no? Sí, ya se ve. Ahora sí. Entonces, la resección se haría casi en el ápice de la escoliosis, instrumentar corto para ir en todo el ápice de la escoliosis. Y el grado de resección, pues hay dos argumentos para intervenir lo largo de copa a copa. Pues que realmente no fue intervención larga, fue una intervención de copa a copa y la conexión fue inadecuada. La resección amplia de los elementos posteriores, la resección de los películas, la resección cerca al ápex y la instrumentación si se hiciera corta pararía en el ápex. Esos cuatro factores harían que la escoliosis se pueda descompensar a largo plazo. No instrumentarlo largo causaría una alta probabilidad de tener que reintervenir a los años, 2, 3, 4, 5 años. Hay descripciones, digamos, en la literatura de pacientes con escoliosis dolorosa y tumores como este, que describen resolución de la curva escoliótica. ¿Alguien más ha tenido experiencia con este tipo de casos donde hayan demostrado que la curva se resuelve? Adelante, doctor Molina. No, doctor Santiago Cardona levantó primero la mano. Muy buenos días. Estudiante de pregrado, profesores. Adelante. Se me viene a la mente
una duda respecto al manejo de los osteomas. Si bien la clasificación de Denneken nos habla pues respecto al manejo de un cuerpo vertebral, pero se me viene la analogía, por ejemplo, los manejos de las lesiones laringotraqueales. Cuando hay más de un anillo, más de 3 anillos traqueales, entonces ya solo se le da cuidados paliativos a estos pacientes. En este caso, cuando haya más de, pues a partir de cuántas vértebras o qué herramientas tenemos para clasificar mejor el manejo de esos pacientes cuando haya más de 1, 3 vértebras comprometidas. Muy interesante la pregunta, Gustavo. Por favor, contesta, Gustavo Giraldo. No entendí bien la pregunta, pero se estaba refiriendo pues como a la extensión de la lesión tumoral. No, depende Que de la hasta historia. cuántas vértebras afectadas, lo que yo entiendo, se vuelve el paciente como intratable. Digamos que hay algunos osteoblastomas que llaman atípicos, que son los osteoblastomas que comprometen más de 2 niveles vertebrales y se consideran osteoblastomas S3 o estadios 3, por ende pues agresivos, y en esos casos las resecciones se deben hacer en bloque, buscando pues un margen de resección adecuado. No, todo depende del tipo de compromiso y de la ubicación del tumor. Para hacer pues como un planeamiento quirúrgico correcto, en la medida en que uno puede hacer una resección oncológica, digamos que los pacientes tienen mucho mejor pronóstico. Yo quisiera preguntarle al doctor Molina en este contexto, ¿qué importancia le da usted, profesor Molina, al área de edema vertebral que se ve en la imagen de resonancia? Si uno ve las series grandes de osteoblastoma espinal, hasta el 20% de los pacientes pueden recurrir en seguimientos promedio de 2 años. ¿Qué piensan los participantes de cómo se deben operar los osteoblastomas? Gustavo, ¿puedo? Claro, adelante. Ok, miren, yo quiero mostrarles, me voy a permitir mostrarles, a ver, perdón, me ven a mí, ahora, bueno, voy a mostrarles un caso. Miren este paciente para que se den cuenta que nosotros también estamos enfrentados a áreas difíciles. Cadera, niño, adolescente, años. Miren la ubicación de esa lesión, cabeza femoral, probablemente enfrentado en tiempo anterior a tener que hacer una luxación abierta en el mejor de los casos y una resección, y a veces inclusive resecciones amplias en donde teníamos que involucrar inclusive la cabeza y a veces tener que hacer reemplazos o cosas de ese tipo. Miren el edema en la resonancia, grandísimo, y el compromiso. A estos pacientes anteriormente los operábamos, como les estaba diciendo, y hoy en día los llevamos a sala de TAC. Miren, como con una localización específica en el TAC, nosotros somos capaces de resecar completamente ese paciente y el paciente no necesita absolutamente nada más para mejorarse. O sea, el edema es transitorio, el edema es simplemente reactivo a la lesión. El edema cede solo y no tiene ningún problema. No es un factor pronóstico porque es una característica clara del tumor. Yo quería, digamos, al respecto decir varias cositas. Uno, primero, la clasificación de Denneken es la misma que manejamos nosotros para musculoesquelético. Realmente, como bien lo decía Nortica, se clasifican en benignos que son 1, latente, 2, activo, 3, agresivo. El 1 latente claramente le dice a uno que es una lesión de un hallazgo incidental, que no uno lo único que tiene que hacer es seguimiento y observar al paciente. El paciente activo es el paciente que efectivamente ya tiene una sintomatología por la cual consulta y el paciente ya muestra una actividad del tumor y hay que hacerle o observarlo o acceder a un tratamiento. Y el agresivo es el que en aquel que aún siendo benigno, sus barreras anatómicas están siendo comprometidas y probablemente hay que hacer mucho más, digamos, atento al tratamiento más invasivo, más agresivo. Ya el maligno, pues como bien lo dijeron. El osteoblastoma agresivo, pues es una presentación atípica, básicamente, realmente el osteoma osteoide es un tumor
que el osteoblastoma prurigo es un tumor, como dijimos ahorita, que es una osteoide más agresivo, más grande, más activo, pero que si se vuelve agresivo, pues tocaría enfocarlo como si fuera agresivo, como estábamos diciendo anteriormente. Yo sí quisiera, me quedé con una duda, y es, yo realmente nunca he visto un osteoide malignizado, nunca, ni un osteoblastoma, pero sí me gustaría ver la fuente de la literatura de la malignización hasta osteosarcoma, porque no lo tengo tan claro. Normalmente, inclusive, uno en los osteomas osteoides, digamos que uno es una enfermedad autolimitada. Esta enfermedad teóricamente dura 3 años, lo que pasa es que más o menos promedio, en mejorarse sola, en controlar su dolor, pero pues aguantarse uno, realmente la sintomatología 3 años es un infierno. Entonces, generalmente se vuelven mucho más quirúrgicos, digamos, en un momento determinado. En cuanto a la recurrencia, yo realmente, claramente, lo que está escrito, lo que he visto en la literatura y lo que he visto en mi experiencia, es que no es recurrencia, es recidiva. Generalmente son tumores que uno deja, que uno no logra operar en forma adecuada, porque a veces llegar al nicho o resecar la parte del nicho es muy complejo porque no lo ve uno claramente. Entonces, cuando uno está operando no los ve y uno tiene que hacer resesiones mucho más amplias, tratando de resecar toda la zona del nicho, que realmente es pequeña, pues como dijimos, 2 centímetros más o menos. La radioterapia realmente no creo que tenga cabida, no tiene respuesta, no, realmente es un tumor netamente benigno, y así si puede ser maligno, un osteosarcoma tampoco tendría una indicación de radioterapia. Al contrario, la posibilidad muy clara después de tener un osteosarcoma. Yo no estoy escuchando. ¿Ustedes me perdí yo o se perdieron ustedes? No se oye absolutamente nada. Ah, bueno. Yo le voy a compartir a Gustavo el artículo para que lo descargue. ¿Cómo? No le compartir. Me disculpo, me quedé sin internet, qué pena con ustedes. Gustavo, ahí estamos compartiendo el artículo Muchas para gracias, muy querido. que tome nota de De la fuente, sí. la Puede un fuente. osteoblastoma malignizarse. Ok, muy interesante. Muchas gracias, voy a mirarlo. Bueno, y puedo terminar. Realmente, como les decía, la excisión abierta debe ser amplia. La fijación, pues bueno, ya ustedes tienen unos criterios más establecidos para la corrección de la curva esclerótica, pero normalmente el edema y la sintomatología ceden claramente después de la intervención del paciente. Entonces, sí, el edema realmente no es un óbice para tener que resecar esa zona, porque realmente no hay recaídas locales, sino tumor residual al hacer la resección. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Gustavo, Yo, sí, me yo permite un sí, comentario. sí, Claro, claro, claro claro, que sí, claro. profesor. Ah, no, perdón, eso no soy yo. Vela, Pablo Vela, Adelante, ¿me doctor escuchas? Vela. Profesor. Sí, muy interesante el caso. Yo estoy un poquito de desacuerdo en el manejo que se le dio a la deformidad, porque finalmente esta es una deformidad secundaria a un tumor y probablemente es una deformidad antálgica. Entonces, si hubiéramos tenido unas radiografías dinámicas en lateral, seguro esta deformidad se corregía fácilmente, porque el paciente lo que está es evitando el dolor para mejorar. Entonces yo creo que la cirugía tal como se hizo, pero no hubiera hecho una instrumentación tan larga,
porque pues, una vez mejorado el dolor y una vez retirado el tumor, lo más probable es que esa deformidad hubiera corregido. Entonces no hubiera hecho tan largo. En cuanto a lo que también preguntabas, en estas deformidades que son secundarias, usualmente son de origen neurógeno. Con alguna frecuencia encontramos, lo que más he visto yo son siringomielias con Chiaris, y evidentemente si el paciente se opera temprano y la deformidad no es tan marcada, el paciente puede parar la evolución de la deformidad y evitarse una cirugía mayor. No es tan común, pero lo he visto en un par de casos. Lo otro son los ependimomas que ocasionan siringomielia, también ocasionan este tipo de deformidades, y usualmente con la resección del ependimoma sin necesidad de hacer nada en la siringomielia ni en la deformidad, el paciente no sigue progresando. Ahora, específicamente con respecto a los osteoblastomas, yo creo que la cirugía ideal es hacerle una cirugía radical con algún margen, y más en este caso que tenía ese compromiso del arco costal, pero pues eso puede ser también hecho con curetaje, incluso con una resección intralesional. Sin embargo, fíjense que ahí acaban de mostrar ese artículo que yo había escuchado, no lo había leído, de transformación maligna, especialmente de los osteoblastomas, pero yo nunca he visto y no lo había leído hasta ahora que muestran ese artículo. Así es que sí, me parece que es una deformidad que desde el principio era muy diferente, que el principal problema del paciente era la radiculopatía, y solo para notar que de pronto yo hubiera hecho una instrumentación más corta. Gracias. Una pregunta, ¿alguien más de los presentes tiene experiencia en radiofrecuencia en lesiones tumorales benignas de la columna? ¿El doctor Pablo, él ha tenido algún contacto con radiofrecuencia y este tipo de lesiones, o lo No, reserva la verdad únicamente para no. metástasis? La verdad no, porque no lo había visto. Sí había escuchado la experiencia de los ortopedistas en huesos largos, pero en columna no he visto yo reportado con radiofrecuencia, de tal forma que no lo hago. Le da a uno siempre susto que realmente la recidiva, no recidiva, sino el residuo tumoral con el osteoblastoma a largo plazo, y digo a largo plazo, más de 5 años, podría presentarse, me imagino yo. Así es que en la literatura de columna, usualmente la cirugía radical en el osteoblastoma es lo indicado, ¿no? Realmente ese era nuestro deber ser. O sea, eso era lo que hacíamos y esa era la indicación clara. Pero como les muestro, por ejemplo, en la cadera, que uno también tiene mucho susto de tener, no solamente de acceder, sino de producir una necrosis avascular, uno ve que realmente no. Y la literatura tampoco lo ha demostrado, y la literatura, al contrario, cada vez está muchísimo más clara en que realmente el abordaje de los osteomas osteoides, osteoblastomas, en más, pues no, tocaría mirar en lo agresivo del osteoblastoma claramente, pero realmente hoy en día el deber ser es la radiofrecuencia para estos tumores. Sí, yo estaba en varias discusiones de estos sistemas de radiofrecuencia que inclusive están llegando para columna, específicamente en metástasis. Estuve en una presentación grande, una serie de casos, y realmente es difícil, o sea, porque es que el margen de seguridad en los elementos posteriores es muy estrecho, y a veces hablan de márgenes de seguridad hasta de 5 milímetros, que es imposible pues obtenerlo en un paciente con una lesión pedicular. Entonces, hablan que eventualmente en pacientes con osteomas osteoides en localizaciones atípicas, que son raras, como el cuerpo vertebral, aunque yo en algún momento tuve un osteoma osteoide del cuerpo vertebral de C2, pudieran ser tratados con radiofrecuencia, pero en general, digamos que este tipo de tumores en elementos posteriores tienen un muy estrecho margen de seguridad para tratarlos con radiofrecuencia. Yo pienso que ese es como el limitante. Bueno, muy interesante. ¿Algún otro comentario o cerramos la reunión? Mañana vamos a hablar de enfermedad disecante de la arteria vertebral. Simón Pérez, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Luego. Gracias a todos, hasta luego.